provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Saludos a todos, soy Alba Lovera, directora de Mundo Viperino, emitiendo con ilusión desde Mundo Insólito Radio. Arropada por la calidad que me brindan mis compañeros de equipo y con la seguridad que proporciona una investigación rigurosa, se da comienzo a un programa tan real como la vida misma. Al fin y al cabo, no hay nada más aterrador que la verdad. El 26 de abril de 1986, ocurrió una desgracia que escribió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Estalló el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, situada en Ucrania. Cuentan que esa explosión sucedió por los malos procesos de mantenimiento y negligencia, provocando la liberación de material radiactivo a la atmósfera. Se han realizado incontables documentales sobre lo ocurrido desde varias perspectivas, el aspecto político, aspecto social, desde la psicología, desde el punto de vista de la ciudadanía, de las grandes potencias externas, e incluso pensando en y por los niños que tuvieron que ver sus vidas rotas al comienzo de sus primeros años. Todo evento catastrófico al fin y al cabo deja huella durante varias generaciones. Tenemos el ejemplo de la bomba de Hiroshima en 1945. Llegado incluso a romantizarse el aspecto de la supervivencia. Se afirma que Japón se mantuvo en pie y bravo pese a la magnitud del primer ataque, que no se rindió. Y que es digno de admirar que alguien muera luchando. Se ha alabado la reacción japonesa, en particular la de esos niños que portaban en brazos a sus hermanos pequeños para enterrarlos, y que para evitar derramar una sola lágrima por la pena que les invadía al sentir el cadáver de un ser querido en sus brazos, se mordían los labios hasta sangrar y luchaban por no hablar. Sin embargo, lo de Chernóbil se califica como una puerta al infierno, quizá porque aún hay territorios intactos e impenetrables, bajo la responsabilidad del aventurero, por supuesto, y otros que directamente están prohibidos ver. Hay espacios que pueden costarnos la vida. Por ejemplo, tal y como le ocurrió al fotógrafo que captó muy de cerca una imagen de la pata de elefante. Que han oído bien ustedes, no es una pata de elefante, sino la pata de elefante, o pie de elefante, que se conoce como el objeto más peligroso de nuestro planeta. Contaminó varios kilómetros a la redonda y, aunque muchas personas no notaron ningún efecto inmediato, sí vieron las secuelas reflejadas en sus descendientes. Ya saben, como comentábamos antes, que cuando la planta de Chernóbil sufrió de esa fusión nuclear, el calor del material radioactivo en su interior alcanzó una temperatura de casi 2500 grados. Esto ocasionó que se fundiera el cemento y la arena dentro de la planta para crear algo que puede definirse como lava radioactiva. Sí, como lava radioactiva, porque se la conoce también con el nombre de corio. El corio, para quienes no lo sepan, es una mezcla de combustible radioactivo, productos de fisión, un concreto fundido y trozos derretidos de las barras de control nuclear, así como silicatos, circonio, uranio sólido, menudo cóctel. En concreto, la pata del elefante es una formación de corio del tipo cerámica negra. Mide solo unos cuantos metros de diámetro, pero es terriblemente densa, hasta el punto de pesar varias toneladas, y tal es la radiación que emite que solamente acercarse a 100 metros por unos segundos sería mortal. Es más, la mayoría de fotografías que ustedes encuentren por internet tendrán un montón de anomalías, porque el pie de elefante es tan radioactivo que enloquece los dispositivos. En su momento, los sensores de radiación de los trabajadores llegaron al tope de medición y desde luego hoy en día ocurriría lo mismo. Ustedes imagínense, 30 segundos de exposición a unos 100 metros de ella
equivalía a sufrir de fatigas y mareos por una semana, como mínimo. 120 segundos implicaban que el cuerpo pronto comenzaría a sufrir hemorragias. 240 segundos culminaban en diarrea, vómitos intensos y fiebre. Y lógicamente de esa cifra en adelante significaría que la persona moriría en 2 días. Hasta hoy, la pata del elefante sigue fundiendo el suelo y abriéndose camino hacia lo profundo de la tierra bajo la planta de Chernóbil. Existe el riesgo de que pueda alcanzar un manto acuífero, lo que podría desencadenar otra monstruosa explosión o envenenar los mantos que abastecen de agua a varias ciudades de la región. Crónica de otra catástrofe anunciada. Esa pata expone al tejido vivo a una radiación de 5 millones de dosis de rayos X directos al pecho, o 1000 veces más que el grado de exposición que asegura el desarrollo de tumores cancerígenos. Según los médicos, ningún tratamiento podría ayudar a alguien expuesto porque la dosis es tan alta que el ADN humano simplemente se descompondría en 1000 pedazos al estar cerca de la masa. A lo largo de estos años, de los 600.000 empleados enviados al sitio para intentar contener la radiación, la gran mayoría perecieron por exposición, con 30 de ellos muertos durante los primeros meses tras el incidente y miles más que con los años desarrollaron cáncer o simplemente murieron gracias a la exposición de esas dosis del reactor. 10 años después, y con ayuda de un equipo manejado a control remoto, se obtuvieron más datos sobre la pata. Y se reveló que ya había perdido gran parte de su poder y que solo emitía 1/10 de la radiación original, pero aún así no modificaron las advertencias. Hicieron una actualización en las hipótesis, ampliando el tiempo de exposición que significaría una muerte segura. 500 segundos traía consigo una enfermedad por radiación segura y 1 hora era sentencia mortal. Se cree que el sarcófago de Chernóbil se está derrumbando y se urdieron planes para que en 2016 comenzase un trabajo de contención de la pata del elefante. Bueno, como decíamos, Chernóbil es considerado una puerta al infierno. Un desastre que arrasó un sinfín de vidas. La documentación oficial recoge que la falta de coordinación provocó que las evacuaciones se retrasasen 36 horas. Si en 1 minuto pueden ocurrir muchísimas cosas simultáneamente, ¿se imaginan en 1 hora? ¿Y en 36? Ese fatídico día, recordemos, el 26 de abril de 1986, una explosión en la central nuclear a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat desencadenó el peor accidente nuclear que se recuerda, junto con el de Fukushima de 2011. Su impacto fue 500 veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. 31 personas murieron directamente por el desastre, aunque las secuelas se han extendido durante generaciones. Por eso se insiste en que Chernóbil se convirtió en una puerta directa al infierno para las personas que sobrevivieron. La radiación ya se había extendido, y hasta 600.000 personas recibieron el impacto de altas dosis. Las tareas de aislamiento de los 30 kilómetros de radio de la central nuclear, denominado zona de alineación, no se completó hasta el 2 de mayo de ese mismo año. Por cierto, el anuncio llegó desde Suecia. Y un día más tarde, el 27 de abril, se encontraron partículas radiactivas en la ropa de los trabajadores de la central nuclear de Forsmark a unos 1.100 kilómetros. Al comprobar que no pertenecía a una fuga en esa central, se les ocurrió que vendría de la más cercana, la de Chernóbil. No fue hasta el 14 de mayo que Mikhail Gorbachev decidió hablar de la gravedad del accidente, disculpándose en cierta medida por la desinformación a la que habían sometido los ciudadanos. Qué cosas, los medios de comunicación. Por otro lado, no nos olvidemos, el informe del Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica señalaba que tras el accidente de Chernóbil, el número de suicidios y de muertes violentas había aumentado considerablemente. Es que se estima que un 20% de las muertes de los afectados fueron por suicidio. Pese al destrozo
que sucumbió a mucha gente, y la tan necesaria evacuación del país, se supo mucho tiempo después de que ocurriese que una familia ucraniana había decidido volver a su antigua vivienda. Fíjense qué suerte entre tanta desgracia. Sufrir una catástrofe nacional y vivir para contarlo, sin echar en falta a ningún miembro familiar. Pero los Kozlov no conseguían superar el trauma que les suponía cortar con su vida anterior y huir a otro lado. No podían reconstruirse en una ciudad ajena a la suya. Se sabe de esta historia gracias a testimonios de amistades que tenían en común y que nos confiesan que hicieron todo lo posible por detenerlos en su regreso. Les ofrecieron de todo: cuidar de sus hijos mientras los padres volvían a Chernóbil. Argumentaban además que las criaturas no tenían por qué pagar la inconsciencia de los padres, que escucharan las advertencias de los médicos y científicos, que esperaran un tiempo antes de tomar esa decisión, que acudieran a un psicólogo, que hicieran terapia en familia, etc. No sirvió de nada. Esa familia hizo caso omiso y acudió allí, y no se escondieron. Es algo que anunciaron sin miedo o vergüenza, como quien realiza una mudanza, sin más. Mantenían el contacto con su gente desde allí, desde Ucrania, para sorpresa de todos, porque pensaban que habrían muerto en pocas horas por la radiación. No solo no habrían fallecido, sino que fueron víctimas de malformaciones y otros problemas de salud, provocando en consecuencia que sus futuros descendientes tuvieran desproporciones insanas. Y otras muchas cosas más. Pero es curioso porque esto no les habría preocupado en parte de no ser por la reacción de sus amigos, quienes al verles en fotos que enviaban meses después de su vuelta, no podían evitar ignorar esas nuevas características y estar constantemente en cada conversación sacando el tema. Y el límite traspasó cuando directamente los llamaban monstruos y, palabras más fuertes. De modo que esta familia se construyó una careta y las llevaban siempre que se hacían fotos o salían al exterior, aunque no hubiese nadie a kilómetros a la redonda. Un buen día hicieron las maletas y dejaron una nota colgada en la puerta de su casa. La nota decía lo siguiente: no podemos más. Esto está mal. Somos objeto de vejaciones, de malos comentarios, de burlas. La gente nos reprocha nuestra decisión y nos juzga. No pertenecemos a esta civilización que tanto presume de ser tolerante y abierta. Nos vamos. Dejamos esta nota para que conste todo el daño que nos habéis hecho. No estaremos solos porque otros supervivientes se han solidarizado y vienen con nosotros. Por favor, que no nos persiga la prensa, nunca más, hasta siempre. Se cuenta también que hoy en día muchas personas van a Chernóbil por el morbo de lo ocurrido hoy para ver si pueden encontrar a la familia Kozlov, porque gracias a Internet habría pistas que revelarían su paradero. A raíz de esto, viajeros de estos últimos años contaron que no tuvieron agallas suficientes para investigar a fondo, porque cuando creían que de verdad estaban cerca del territorio de los Kozlov, huían despavoridos al escuchar gritos cercanos, gritos de procedencia desconocida, en seres personales de otros, veían también, e incluso, y esto es fuerte, huesos humanos. Llegaron a la conclusión de que los Kozlov raptaban a la gente, les robaban, y que no todos los miembros de la familia seguían con vida porque se habrían matado entre sí. Un periodista manco de Estados Unidos que viajó a Ucrania para hacer un reportaje sobre ellos juró y perjuró que la familia se había vuelto también caníbal y que se comían a otros porque consideraban que así les hacían un favor, porque la vida, a su juicio, no solo es horrible, sino que estar en esa zona es peor que yacer en el mismísimo infierno. Dijeron que también habían conseguido amedrentar a las autoridades porque policías y militares decidieron no hacer nada. ¿Por qué?, se preguntarán. Porque los Kozlov no iban en busca de personas, pero sí se enfrentaban a aquellas que hacían por encontrarles y opinaban que era como encarcelar a una bestia, a un lobo, por comerse a un explorador. Esto supuso horas de debate en muchas televisiones porque significaba que los Kozlov estaban relegados a la categoría
de animal, de bestia irracional o de personas que ya estaban tan muertas por dentro que no habría castigo en vida que les hiciese sufrir o redimirse. Al margen de esto, hay quien considera que todo lo expuesto sobre los Kozlov es un bulo y desde luego el mundo viperino no pretendemos asegurar al 100% que la historia sea totalmente verídica, pero la hemos compartido aquí para visibilizar sucesos similares, ya que nadie deja de golpe su vida sin más y sin ninguna secuela o deseos por recuperarla de nuevo, y las consecuencias que tiene dejarse llevar por el pasado y las emociones. Visto de otra manera, podemos decir que esta historia ayuda a ver cómo cada acción tiene su consecuencia y en ocasiones no hay compensación justa, ni remedios milagrosos que funcionen como una máquina del tiempo o una medicina antiemociones. Esa sensación de vulnerabilidad, de creer que en unos pocos minutos nuestra vida puede derrumbarse, no es exagerada. Es un ejemplo de cómo los más poderosos o los responsables directos de un evento o acción o trámite o trabajo, por no desviarnos del caso de Chernóbil, pueden cometer un descuido, entre comillas descuido, porque como humanos que somos, pues nuestra condición es imperfecta, y ese descuido costarle caro a la humanidad durante varias generaciones. Que nada vuelva a ser igual. Después tenemos a quienes actúan haciendo daño a gran escala deliberadamente, a través de familias poderosas, de instituciones, de corporaciones gigantes, lazos económicos, porque les interesa para continuar manteniendo su estatus. Pero eso ya es otro tema. Nos vemos en el próximo programa. Mundo.